Más textos disponibles en Simba. El aviso. No desconfiemos nunca, decía el padre Baltar, curtido ya en las lides del confesionario, no desconfiemos nunca de la salvación de un alma, porque sería desconfiar también, qué horror y qué absurdo. De la inefable misericordia. ¿No han oído ustedes de unos granitos de trigo que se encontraron en el fondo de las pirámides, ala en la cámara sepulcral de los faraones, donde al parecer solo existía la lobreguez de la muerte? Pues alguien que pasó por loco sembró ese trigo, y el grano, con sus 2000 años de fecha, germinó, hecho espiguita y de aquella espiguita pudo amasarse una hogaza de pan. ¿Qué digo, pan? Se pudo amasar, una hostia, el cuerpo de Cristo sacramentado. Si los que registramos las tinieblas de las almas, que a veces son cámaras sepulcrales con hedor de muerte, dejásemos apagarse la lámpara de la esperanza, ¿qué haríamos? Sentarnos a llorar en las tinieblas. Voy a referirles a ustedes, prosiguió, un sucedido, que puedo contar porque no lo aprendí en los dominios del sigilo absoluto, o sea en la confesión. El mismo protagonista de la historia se la confió a algún amigo, y aunque no hemos de considerarla pública, tampoco es hoy ningún secreto. Era el héroe, a quien llamaré Roman, un hombre como hay bastantes en la sociedad contemporánea, cristiano y católico, y hasta sincero creyente, pero indócil a la regla y a la ley y tomando por letra muerta los preceptos establecidos para vivificar las almas. No desacataba los mandamientos de la iglesia, preciábase, al contrario, de observarlos, pero hacia mangas y capirotes de los de la ley de Dios. Como aquí todos somos gente formal, no repararé en decir que el capítulo en que Roman se creía más exento de obligación era el de las mujeres. Este error es comunísimo, y no contribuye poco a sostener la anemia y la miseria fisiológica de las generaciones actuales. La pureza de costumbres es un tónico, y el pueblo que sabe conservarla, conserva también la virilidad y la salud. Ya ven ustedes que prescindo del aspecto religioso y moral de la cuestión y solo miro el social. Es para mí motivo de gran sorpresa el ver que hoy, con tanto como se invoca la higiene y se procura la robustez corporal, se erige en axioma que todo es lícito en ciertas materias, y las restricciones, antiguallas y ridiculeces deben caer en desuso. Suprimir la responsabilidad, desatar el apetito, cubrirlo todo con el manto de la risa, transformar el mundo civilizado en bosque donde el cazador acecha la caza, que es sino retroceder al estado de barbarie. No me extraña el retroceso en los ateos y en los impios, que van a él por la fuerza de la necesidad moral. Pero me duele que almas como la de Roman, a pesar de continuas amonestaciones allí donde no hablamos nosotros sino Jesucristo en persona, a pesar de la medicina, recaigan siempre, desdeñando parte de la ley como se desdeña un texto viejo y arrinconado. Viniendo a la historia, continuó el padre reponiéndose de una involuntaria emoción, diré a ustedes que Roman, acérrimo defensor de una causa política siempre vencida, guerrillero varias veces, se había visto en trances apuradísimos, y en la última guerra civil, encontrándose rodeado de enemigos, herido y perdiendo sangre, debió la vida a un indomable veterano, el general Andueta, que, con riesgo de la suya, le acorrió. Cuidóle después en la ambulancia, le escogió para ayudante, y tratada la paz, le proporcionó medios de que viviese en Madrid con algún decoro. Retirado hace años Andueta con su familia en una aldea de los Pirineos, enfermo y acribillado de mal cerradas cicatrices, Roman casi no sabía de él, pero conservaba el culto de su recuerdo, y a veces me daba una misita de aduro, por la salud y la dicha del general Andueta, marqués de la Real Confianza. Entro en estos pormenores para que vean ustedes si tenía chispa de incrédulo Roman. De incrédulo, tanto como de ingrato. Las misas las ayudaba él en persona. Indiferente por naturaleza al lucro, siempre apurado de dinero, vivía Roman en una modesta casa de huéspedes de la calle de Atocha, con las incomodidades y estrecheces propias de tales alojamientos. Era el verano, tiempo en que Madrid se despuebla, y solo 3 huéspedes albergaba la posada. Un burgales venido a despertar cierto expediente. Roman, que era fijo, y una señorita como de 19 años, silenciosa, triste, vestida pobremente, de riguroso luto. El humor franco y comunicativo de Roman no bastaba para animar la mesa redonda, pero a pocos días marchóse el burgales y quedaron solos Roman y la señorita, comiendo y almorzando juntos. No sería Roman el que era, no tendría el criterio que tenía si no juzgase ridículo verse mano a mano con una mujer joven y agraciada y no ponerle, como suele decirse, los puntos. No sentía por ella pasión, ni aun el capricho tenaz que la remeda. No le quitaba el sueño por ningún estilo la enlutada a Roman, pero la encontraba allí, y era suficiente. Informóse de la pupilera, y averiguó que la señorita se llamaba María Mestre, que era huérfana, que venía muy recomendada de unas monjas de Pamplona a buscar colocación en alguna casa rica para acompañar señoritas o cuidar de los niños, que se dudaba que la encontrase, ni aun a la entrada del invierno, porque para tales oficios solo gustan las extranjeras, las gringas, y que doña Micaela, la susodicha patrona, le aconsejaba que bajase los humos y entrase de doncella, único medio de saldar la cuenta del hospedaje, que iba engrosando.
Semejantes noticias, lejos de purificar la intención de Roman respecto a la pobre muchacha, la inflamaron con el torpe incentivo de la fácil ocasión. No formó ningún plan, sino que se dejó llevar de la corriente, y la estrategia se la dictaron los acontecimientos. Empezó prodigando a María 1000 atenciones en la mesa, y la muchacha comenzó a deponer su reserva y mutismo. Estas cosas se enredan como los gajos de cereza. De dar gracias y decir sí y no, se pasa a dialogar, de dialogar a platicar. De aquí a la sobremesa larga y a celebrar ocurrencias y chistes, luego al contento de estar juntos, a aceptar un peiseito a la hora en que refresca, en la jardinera trambia. Más tarde, una taza de chocolate o un vaso de horchata de chufas. Después la excursión de noche, a pie, hacia las arboledas de la Florida o del depósito de aguas. Finalmente, llegó Roman a requerirla de amores y ella a dejarse requerir, pues la afición ya tenía raíces en el pensamiento. Su primo, advirtió con dignidad el sacerdote, los detalles de esta que bien puede llamarse seducción, porque ni debo puntualizarlos ni hay quien no los adivine. Aunque María, inexperta y abandonada, quiso defenderse, no lo hizo con la resolución necesaria, y hubo un día en que Roman la combatió de tal suerte que pudo dar por hecho que aquella misma noche conseguiría su vergonzoso triunfo. Quedaron citados, y Roman, agitado e intranquilo sin saber por qué, se echó a la calle con ánimo de entretener las horas que faltaban. Hacia un calor bochornoso. El celaje madrileño estaba color de plomo y púrpura, como el del célebre boceto de Goya, y la tempestad amagaba con rápidas exhalaciones, que por momentos rasgaban con luz sulfurea las nubes. Roman iba al azar, callejeando, distraído y absorto, sin reflexionar en que, cuando dentro de la lógica del pecado debía hallarse gozoso, en realidad sentía una especie de angustia. La costumbre le trajo a las puertas de la iglesia donde yo celebraba entonces y donde muchas veces me había servido de acolito, vio que entraba gente y entró también por instinto o pensando tal vez que un acto de devoción atenuaba la gravedad del delito ya inminente. La iglesia estaba iluminada por cientos de cirios, el altar mayor adornado con flores, revestidas de colgaduras de damasco encarnado las paredes. Era el último día de una solemne novena, y había manifiesto, gozos, reserva y platica. ¿Predicaba usted?, exclamamos interrumpiendo al padre Baltar. Creo que sí, contesto, algo cortado, pero no me atribuyan ustedes mérito ninguno, porque cuando Roman entró en la iglesia, el sermón había concluido e iban a reservar. El único predicador que da en mitad del corazón es Cristo. Roman fijó la mirada en el sagrario, y al reflejo de los cirios, conservando tal vez en la pupila el color de las nubes o el tono de las cortinas, vio que la sagrada forma no era blanca, sino roja, de un rojo intenso, rojo de sangre. Espantado se abrió camino entre la multitud, y salió a la calle, y halló el cielo no ya encarnado a trechos, sino incendiado todo él, como una hoguera. Y volviendo a entrar en el templo, se arrodilló, sollozo, y solo cuando salió el último fiel y comprendió que se iba a cerrar tomó lentamente el rumbo de su posada. Creerán ustedes que iba arrepentido, que iba resuelto a quitarse del peligro y del pecado. Oh yala, no por cierto, sería no conocer la psicología de hombres como Roman. Iba a la manera del esquife cuando una ola lo sube y otra lo baja, y, sin embargo, poco a poco se acerca al abismo. Al ascender por la escalera de la casa de huéspedes, ya casi había desechado el temor, y las lágrimas de atrición se habían secado en sus ojos. Entró en el comedor con la fiebre de la culpable esperanza, con el vértigo de una ilusión que viste de flores cuanto toca. Allí debía esperarle María, y allí le esperaba, en efecto. Pero con ella, en íntimo coloquio, se encontraba también un mozo de 20 años, de riguroso luto igualmente y tan parecido a María, que el más ciego los tuviera por hermanos. Al entrar Roman se levantó el enlutado mozo y le tendió una carta, y como Roman le mirase sorprendido, dijo cortés y tristemente, «Es de su amigo de usted, del general Andueta». «Del general Andueta», repitió, aturdido y sin comprender, Roman. «Soy su hijo. Esta es mi hermana», explicó con afabilidad el muchacho. Aquí usaba el nombre de mamá porque ya ve usted, teniendo que ponerse a servir, un apellido tan famoso como el de Andueta. No diga usted nada a nadie, que yo también vengo con ánimo de trabajar, y me da fatiga. Seremos mestre hasta que Dios. Pero mi general, su padre de usted, tartamudeó Roman, que temblaba con todo su cuerpo y hasta con su alma. Ha subido al cielo, pronunció el mozo con solemnidad. Escribió esta carta muy poco antes de morir, para recomendarme a usted, porque decía que era usted su mejor amigo, su otro hijo, y que era usted muy bueno, muy bueno. En usted confiamos, pues. Y de esta vez, se dio Roman por avisado. Preguntamos al padre Baltar. Tan avisado, que aquella misma noche se mudó a otra posada, y al año se casó con María. Un matrimonio ejemplar. El granito de trigo, exclamamos satisfechos. Blanco y negro, Núm. 298, 1897. Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, La Coruña, 16 de septiembre de 1851, Madrid,
12 de mayo de 1921, condesa de Pardo Bazán, fue una noble y aristócrata novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los Pasos de Ulloa, 1886. Pardo Bazán fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.